Buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Outsider, un espacio para conocer las propuestas de los partidos políticos en esta contienda electoral. Mi nombre es Carolina Trivelli y soy investigadora del Instituto de Estudios Peruanos, y hoy vamos a conversar con Farid Matuk del Frente Amplio y Daniel Córdoba de Alianza para el Progreso sobre las propuestas que sus partidos traen en materia de lucha contra la pobreza. Como sabemos, el año 2020 nos deja un incremento importante en la tasa de pobreza, tanto en la pobreza total como en la pobreza extrema. Los estimados hoy día señalan que la pobreza subiría entre 5 y 10 puntos porcentuales en el año 2020 respecto al 2019, lo que añadiría más de 3 millones de personas en situación de pobreza a los ya más de 6 millones que vivían en situación de pobreza en el 2019. Una situación muy preocupante luego de más de 15 años de reducción sostenida de la pobreza monetaria. Además, hemos visto en este año la exacerbación de varias brechas en acceso a servicios públicos de calidad, en acceso a infraestructura, que limitan las oportunidades de superación de pobreza de muchas familias peruanas, en particular en las zonas urbanas, que era donde había menos pobreza en nuestro país. Finalmente, lo que nos deja el año 2020 es un incremento en el hambre. El Programa Mundial de Alimentos realizó una encuesta en agosto y septiembre de este año y encontró que 7% de los encuestados reportaron no haber consumido ningún alimento el día anterior. Esto implica cerca de 2 millones de personas que el día de ayer pueden no haber comido ninguna comida. Entonces, sin más, le doy la bienvenida a nuestros invitados y les hago la primera pregunta. ¿Cuáles serían las dos propuestas emblemáticas que traen sus partidos a la campaña electoral en materia de lucha contra la pobreza, en particular en las zonas urbanas, y cómo enfrentarán el desafío de combatir el hambre que ha crecido? Muy buenas noches con los dos, y le pediría primero a Farid que nos dé las propuestas que trae el Frente Amplio. Buenas noches. Las dos propuestas son: uno, en población adulto mayor, que consiste en universalizar pensión 65, y en el otro lado, en la población joven, en la población menor de edad, es universalizar caliwarma en las escuelas públicas y al mismo tiempo incrementar la jornada escolar para que haya el almuerzo, haya clases en la tarde, haya un lunch en la escuela, de tal manera que las madres puedan tener más horas para sus propias actividades, incluido el trabajo remunerado. Esos serían los dos ejes: universalizar pensión 65 y universalizar caliwarma en toda la escuela pública. ¿Esto incluiría, Farid, llevar caliwarma a la secundaria también? Sí, a toda la escuela pública. ¿Y jornada escolar completa también para los chicos de primaria o solamente para los de secundaria, como se ha hecho en los avances ya de jornada escolar completa? Jornada escolar completa del tipo pre-Velasco, antes que Velasco le echase agua a la sopa. Jornada escolar completa, incluido también un alimento después del cierre de la jornada, o sea, para que el menor de edad tenga sus alimentos completos del desayuno, el almuerzo y un lonche. Y el de la escuela pública, porque básicamente son los pobres los que van a la escuela pública. O sea, 75% de nuestros estudiantes van a la escuela pública, ¿no? Bueno. Es bastante. Termino contigo antes de darle la palabra a Daniel preguntándote si tienen un estimado de cuánto costarían estos dos programas. El programa de pensión 65, no recuerdo el número exacto, es el más sencillo de calcular. El más complejo es el de alimentación de caliwarma, por lo que se quiere hacer no es encargarlo a grandes empresas proveedoras de alimentos, sino a organizaciones autogestionarias de las madres de familia o eventualmente donde hay actualmente ollas comunes, comedores populares, para que hagan los suministros. Pudiera ser un poco más caro, pero también genera ingresos a la parte baja de la pirámide de la población. Muchas gracias, Farid. Daniel, ¿cuáles serían las dos propuestas emblemáticas en materia de lucha contra la pobreza y reducción del hambre que trae Alianza para el Progreso en estas elecciones? Bueno, nosotros tenemos una concepción un poco menos asistencial de la lucha contra la pobreza, ¿no? Entonces tenemos más que dos propuestas, dos ejes de trabajo, ¿no? El primer eje es la generación de empleo, el empleo productivo,
¿no? Que puede también, digamos, hacerse a través de programas con subsidio del Estado. Lamentablemente el MIDIS hasta el 2019 mantuvo un presupuesto en crecimiento y la pobreza se mantuvo estancada en 20% en el país, ¿no? Es decir, se incrementó un presupuesto para nada en realidad, ¿no? Y ya, como tú bien lo dijiste en la introducción, en el año 2020 con la pandemia se ha disparado la pobreza entre 5 y 10 puntos porcentuales, como lo dijiste. Entonces nosotros en el eje de empleo lo que vamos a hacer es generar nuevos programas, ¿no? Hemos llamado Emprende Chamba, programas de aplicación municipal con las organizaciones vecinales, ¿no? El programa Progresa Barrio para potenciar las faenas con programas de mejoramiento de barrios en coordinación con el Ministerio de Vivienda, ¿no? Queremos digitalizar el programa Juntos, ¿no? Y también el programa Contigo. No tenemos que digitalizar la ayuda, porque hemos visto que la entrega de bonos pues se dificulta mucho porque no hay billeteras electrónicas, porque no hay una integración financiera de la población, ¿no? Entonces, el eje productivo, impulsado por programas especiales, la generación de empleo, obviamente, viene del programa de desarrollo económico, y el eje asistencial concentrado también en la generación de trabajo, en mejoramiento de barrios y en otras actividades que se hacen a nivel de las organizaciones vecinales, y potenciar los programas actuales con su digitalización para que pueda, digamos, integrarse más la población y la ayuda social cueste menos trabajo y no genere todos estos contratiempos que se generaron con la lucha contra la pandemia, contra el hambre en circunstancias de pandemia. Daniel, tú sabes que la inclusión financiera es uno de los grandes temas que más me cuestiona por lo lento que avanzamos, ¿no? En los últimos meses hemos avanzado poquito, a pesar de las oportunidades que nos abrió la pandemia en ello. Apenas 43% de los adultos peruanos tienen hoy día acceso a una cuenta, y si bien se ha incrementado el uso de billeteras, esto ha sucedido sobre todo en los segmentos más modernos de la ciudadanía. ¿Cómo piensan promover este proceso de digitalización y de inclusión financiera? En las zonas más pobres, sobre todo. Por un lado, hay un problema y hay una posibilidad, como decía Basadre, ¿no? El problema es que yo creo que en el MIDIS hay que hacer una buena reforma de gestión. Yo creo que el Ministerio es muy crítico de los últimos años, los anteriores, ¿no? Porque tenemos un exceso de burocracia, ¿no? Que se dedica a analizar, a diagnosticar y a hacer una serie de estudios, ¿no? Y está muy poco en el terreno. Tenemos que ir hacia un trabajo mucho más concreto, mucho más relacionado con la empresa privada también. No hay que temer esta alianza con la empresa privada. En el caso de las billeteras electrónicas es evidente que la alianza con los bancos tiene que hacerse, ¿no? Entonces tiene que haber una reducción de la gestión para poder implementar estos proyectos, estos programas de manera efectiva. Y la posibilidad es la tecnología, ¿no? Porque si bien no hay mucha gente con billeteras electrónicas, sí, con la pandemia se ha incrementado mucho obviamente el problema nos ha generado esta aceleración de los pagos electrónicos, pero la mayoría de las personas sí tienen teléfono celular, ¿no? Entonces ya tenemos cada vez, digamos, mayor penetración celular, y eso hace pues que haya mayor posibilidad. Una nota nomás a pie de página: al Banco de la Nación le vamos a dar un papel preponderante en el financiamiento. El Banco de la Nación tiene que entrar a competir para dar créditos a menores tasas de interés, ¿no? Como lo hace el Banco del Estado de Chile, no tenerme a la banca de fomento con ya el entorno regulatorio que tenemos, pero no es inaceptable que las tasas de interés estén tan altas y la restricción financiera sea tan fuerte en el Perú, ¿no? Muchas gracias a ambos. Pasemos a una segunda pregunta que tiene que ver más con acciones de gestión, ¿no? Imaginemos que gana su partido. ¿Cuáles serían las medidas que se tendrían que implementar en esos primeros 100 días, que es cuando se pueden hacer muchas de las modificaciones, más allá de crear programas en términos de facilitar la gestión? Y les pongo un ejemplo. Con la pagaduría de bonos vimos que, por ejemplo, no había un buen registro que permitiera al Estado contactar y definir a quién le debía entregar determinado beneficio ni dónde ubicar a esta persona.
¿Qué propondrían desde sus planes de gobierno en materia de gestión para facilitar la llegada, la conexión del Estado con el ciudadano? Daniel, quizá tú primero ahora. Ya, perfecto. Sí, como decía, ¿no? Nosotros estamos planteando la función del MIDES, el Ministerio de la Mujer, y estamos planteando un cambio drástico del modelo de gestión pública, ¿no? El Perú es un país que tiene solvencia financiera todavía, es decir, el The Economist en medio de la pandemia, la primera hora de la pandemia, ¿no? A mitad del año pasado, puso al Perú como cuarta economía, como el país con el cuarto estado más solvente financieramente del mundo, ¿no? Y tuvimos un incremento de la pobreza como el que hemos tenido, y tenemos un nivel de pobreza estructural mucho mayor al que tendríamos con una buena gestión pública, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener, una vez más, es los programas de lucha contra la pobreza, los programas de inclusión financiera, los programas que estén dirigidos a integrar a los ciudadanos más vulnerables al sistema económico, ¿no? Tienen que ser mucho más descentralizados, mucho más en el terreno. Tenemos que los funcionarios de MIDES tienen que bajar a nivel regional y municipal, ¿no? Y estos programas tienen que articularse necesariamente, por un lado, con el sector privado, por ejemplo, en el caso de los alimentos, la industria de alimentos tiene que ayudar. Había mucho prejuicio. Cuando yo propuse esto en un consejo de ministros, me dijeron que había un conflicto de intereses, que yo no entendía para nada. Tenemos que hacer una colaboración público-privada a todo nivel, y también a nivel de las organizaciones vecinales. Nosotros queremos relanzar FONCODES, ¿no? FONCODES fue la institución bandera de los núcleos ejecutores y de la ejecución privada de la asistencia pública. Tenemos que hacer alianzas público-privadas a ese nivel también. Las organizaciones vecinales son, para todo efecto, organizaciones privadas de la sociedad civil que tenemos que potenciar, desburocratizar la ayuda social. Gracias, Daniel. Farid. Ustedes quieren universalizar programas, entonces no hay necesidad de tener registros para focalización, pero sí registros para hacer el contacto directo y registro administrativo para poder entregar los beneficios que proponen, ¿cierto? ¿Qué proponen hacer al inicio? La universalización se restringe únicamente a pensión 65 y a caliguardia, y la intervención social del gobierno es mucho más extensa. Entonces, la propuesta concreta es poder tener una base de datos integrada, anclada sobre la información de RENIEC, de lo que es todo el registro del Ministerio de Educación de escolares, por consiguiente vía RENIEC sus padres, y tener una historia clínica unificada en los servicios de salud del MINSA y de salud. Entonces, de esta manera podemos tener intervenciones mucho más focalizadas para desnutrición, por poner un ejemplo, en aquellos lugares en donde se va observando en el día a día, porque las historias clínicas estarían ancladas en el DNI y actualizadas en el instante, que nos permitiría intervenir. Ese es el eje, básicamente es una base de datos consolidada de educación, salud, articulada con RENIEC. Y el segundo elemento, también de gestión pública, es hacer una reforma drástica del servicio civil, que implique en esos primeros 100 días empezar una carrera pública, a través de las universidades, tomar un examen, poder descremar a aquellos que no tienen las capacidades, a aquellos que tengan que mejorar sus capacidades y ya están trabajando en el Estado y tienen habilidades prácticas, pero tienen limitaciones cognitivas, poder tomar clases en las universidades pagadas por el Estado. Entonces, tener un sistema de servicio civil mucho más acelerado, mucho más agresivo de lo que fue servir, que significa una suerte de examen psicotécnico universal, tipo ingreso a Universidad San Marcos, Uniagraria, y después ir diferenciar las deficiencias, y esas deficiencias suplirlas a cargo del Estado a sus funcionarios. No es un programa de despidos masivos, no es un programa de eliminación de personal, es un programa de tener un escalafón mucho más racional que lo que se tiene al presente.
Muchas gracias a ambos. Vamos a hacer una pausa y volvemos con ustedes en unos minutos. Bienvenidos de vuelta a Outsider. Estamos conversando con Farid Matuk del Frente Amplio y con Daniel Córdoba de Alianza para el Progreso sobre las propuestas que traen para la lucha contra la pobreza en sus planes de gobierno. La tercera pregunta que quería hacerles tiene que ver con lo que mencionaba en la introducción del incremento importante en la pobreza urbana. Y dentro de las situaciones de empobrecimiento y de mayor vulnerabilidad que hemos visto en el año que ha terminado recientemente, lo que hemos visto es que quienes la han llevado peor son las mujeres. Las mujeres han visto un incremento sustantivo en las tareas de cuidado de los niños que no asisten a la escuela, acompañar a los niños durante las clases escolares, cuidar a adultos mayores, personas que están enfrentando alguna enfermedad, mantenerse haciendo tareas del hogar y a la vez, junto con eso, muchas de las mujeres en situación de vulnerabilidad han perdido su fuente de empleo, sobre todo del sector informal o del sector servicios, o han visto quebrar sus emprendimientos. Incluso aquellas que han logrado conservar sus empleos han visto reducidos sus ingresos, ¿no? Entonces quisiera escuchar de parte de ustedes qué proponen como acciones que se puedan implementar para atender este impacto negativo sobredimensionado que este año de pandemia le deja a las mujeres en zonas urbanas, tanto en el lado del cuidado como en el lado de la generación de ingresos. Farid. Sí, ahí nuevamente, en una reunión con el expresidente Vizcarra, yo le dije que tenía que crearse un bono escolar, que con la base de datos del Ministerio de Educación, a todas las madres que tenían hijos en la escuela pública, debían recibir un bono exclusivamente por suplir las tareas educativas que el Estado no estaba supliendo. Y esa es una actividad pendiente, es una deuda que tiene el Estado con las madres más pobres que han tenido que asumir el rol de la escuela pública. En segundo lugar, y más extenso, no solamente para las madres que tienen hijos en la escuela pública, es de que el bono debe ser por DNI y en el caso de las mujeres, los menores de edad acumularse en el DNI de la madre. No esta distribución que se hizo por hogares con todas las deficiencias que ya conocemos. Y la sugerencia que también en su momento se lo dije personalmente al expresidente Vizcarra, es que el criterio de exclusión serían los adultos que tienen tarjeta de crédito, 7 millones y sus cónyuges. Todo el resto de adultos debían recibir un bono y de esta manera todos aquellos que tienen emprendimientos de pequeña escala, informales, que no llegan a estar bancarizados, que son excluidos financieramente, pudieran recibir un bono. Eso sería una tarea inmediata, es una deuda que tiene el Estado con los ciudadanos más pobres del Perú. Daniel. Nosotros, en lo que nada más una anotación sobre la focalización versus universalización, nosotros también consideramos que la focalización, digamos, ha sido muy defectuosa por su propia naturaleza, su propia complejidad, y que tenemos que entender a esta universalización de la ayuda social y a través de la bancarización de absolutamente toda la población mayor de edad a través del Banco de la Nación, si no hay una opción privada tomada por el propio ciudadano. En cuanto a la mujer, hay también dos ejes, ¿no? Uno que no has mencionado, pero que es importante, es el tema de la violencia familiar, ¿no? ¿Qué cosa es lo que no hay todavía estudios muy concluyentes sobre lo que ha pasado en esta pandemia en términos de violencia familiar y sobre todo en términos de violencia contra la mujer, ¿no? En ese tema vamos a ser muy drásticos en trabajar entre el Ministerio de la Inclusión Social de Mujer con el Ministerio del Interior para que esta protección contra la violencia familiar y en particular la violencia contra la mujer sea drásticamente sancionada y prevenida sobre todo, ¿no? Y en el segundo tema, tenemos en el plan de gobierno dos programas inspirados en algunos programas del sector privado, ¿no? Como hay un programa privado que se llama Laboratoria, que es muy bueno, ¿no? Para emplear a la mujer, ¿no? Entonces estamos lanzando el programa Emplea Mujer y el programa Emprende Mujer, que muchas veces
van de la mano, ¿no? Porque muchas veces el empleo es el autoempleo. Pero también, una vez más, a nivel municipal, vamos a promover con subsidio directo el emprendimiento y la generación de empleo, ¿no? Formal de las mujeres a nivel nacional, no solo a nivel urbano, sino también a nivel rural, ¿no? Entonces creemos que la mejor manera, la manera más drástica de salir de la pobreza, de luchar efectivamente contra la pobreza, es generando empleo, generando crecimiento. Los programas asistenciales deben hacerse, pero tienden que tender siempre a ser temporales, no definitivos, porque la idea es que la gente no necesite de estos programas para salir de la pobreza, ¿no? Nos quedan pocos minutos, entonces les pido una respuesta muy breve para esta siguiente pregunta, y es que han contemplado con el tema de anemia, lucha contra la anemia, que claramente también se ha visto negativamente afectada en el año de la pandemia, tanto porque las familias han enfrentado mayores restricciones como porque los servicios de salud se han visto restringidos para entregarle los insumos a las familias. Farid. Sí, lo importante es, como señalé antes, la centralización de la base de datos de salud y educación nos va a permitir conocer dónde están las personas con anemia con una dirección cierta. Entonces, todo el programa que conocemos de las chispitas, que tiene un problema sustantivo en la distribución, vamos a poder focalizarlo a la vivienda. Por eso consideramos central que cualquier programa social que se materialice parte por tener una base de datos consolidada de salud y educación, tanto de la historia clínica y del local de estudio. Y creemos que a partir de allí se va a poder hacer intervenciones. Lo que sabemos, la experiencia adquirida, que la reducción de anemia es mucho más complicada que el problema de bajo peso. O sea, hay que ir a la vivienda, es lo que hemos aprendido. Y creemos que el único vehículo es tener una base de datos consolidada. Daniel, ¿qué proponen para luchar contra la anemia? Nosotros, ahí sí es una divergencia. Nosotros creemos que las bases de datos son imperfectas por naturaleza. Nosotros creemos más en una colaboración público-privada a dos niveles, como ya lo dije. A nivel de la empresa nacional de alimentos, que tiene los mejores sistemas de distribución del país, ¿no? Hacer alianzas público-privadas para proveer a los segundos actores privados, que son las organizaciones vecinales, el vaso de leche, no son las propias organizaciones sociales que existen, que funcionan y que han sido desestimadas últimamente por el Estado, ¿no? Las que tienen que implementar estos programas de alimentación infantil, sobre todo para luchar contra la anemia con productos nacionales y probados. En el pasado se ha importado mucho, ha habido mucha también corrupción en este ámbito, y creo que sí tenemos que ser bien claros en que no se trata de tener la base de datos y aterrizar, no, tenemos que trabajar directamente con quienes tienen la información, que es la empresa privada, y quienes ejecutan de la mejor manera, que son las propias organizaciones vecinales y de barrio, ¿no? Yo estoy de acuerdo con ustedes en que hay que hacer las dos cosas, la base de datos y la acción comunitaria. Los invito a escucharse mejor entre ustedes, porque tienen mucho que ganar. Y sobre todo destacar que también hay que trabajar en particular con los niños entre 6 meses y 18 meses, que es ahí donde tenemos un problema mayor, que todavía no están en la escuela, que muchas veces lo que necesitamos, más que solo la entrega de alimentos, es capacitar a quienes se encargan de su alimentación para asegurar no solamente la alimentación correcta, sino la entrega de insumos, ¿no? Desgraciadamente se nos acaba el tiempo, y para terminar les quisiera pedir en modo tweet que nos indiquen si eventualmente su partido llegara al poder al 2026, ¿qué tasa de pobreza le ofrecerían al Perú? ¿En cuánto terminaría la tasa de pobreza el 2026 para los peruanos? Daniel.
nosotros queremos terminar con la pobreza extrema, definitivamente, ¿no? Y tener un máximo de 5% de pobreza, apuntando a cero pobreza. Es lo que tenemos que apuntar como país. Tenemos los recursos para hacerlo. Farid. Yo preferiría utilizar reducción de la tuberculosis. Tenemos ahora 7 veces más que Alemania, tener la misma tasa de tuberculosis que Alemania. De acuerdo. Con eso nos despedimos. Les agradezco a nuestros invitados, Farid Matuk del Frente Amplio y Daniel Córdoba de Alianza para el Progreso. Les deseamos la mejor de las suertes en esta contienda electoral. Quiero agradecer a Canal N por darme la oportunidad de conducir este episodio de Outsider y a ustedes por acompañarnos esta noche. Que tengan